¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innova Home Festival, el festival de la innovación aquí, en casa. Y hoy vamos a hablaros sobre el movimiento sostenible. Y es que hoy el tema del que vamos a tratar y el tema en el que hemos titulado el Innova Home Festival es el modelo del e-commerce sostenible. Y para ello hemos traído a una grandísima experta. Va a ser May López. May López no solamente es experta en la movilidad sostenible, sino que también es directora de desarrollo de las empresas por la movilidad sostenible, una de las iniciativas que hablaremos seguramente durante este Innova Home Festival, y además también es la cofundadora de una aplicación que se llama BeWeGo. BeWeGo es una aplicación bastante interesante en el que podemos buscar a una persona para compartir coche y así evitar y reducir la huella de carbono que tenemos nosotros al desplazarnos, porque yo no sé ahora mismo en la ciudad de la que nos estáis viendo ahora mismo, desde qué país, pero nos encontramos que aquí, por ejemplo, en Madrid, la mayoría de gente sigue yendo a trabajar en su coche, en su medio de transporte personal. Y esto pues provoca dos grandes cosas. La primera, pues una contaminación brutal en la ciudad, y aparte de que todas las carreteras suelen estar atascadas a las mismas horas en las que nos intentamos mover al trabajo, a pesar de tener una muy buena infraestructura de metros, de autobuses, incluso de trenes. Pero bueno, hemos venido hoy para hablar pues esto de la movilidad sostenible, y también pues hablaremos un poco de la conciencia sostenible que tenemos que tener tanto nosotros como seres individuales como empresas. Y es una de las cosas también que BBVA se siente bastante identificada, ¿no? Desde hace unos años BBVA tiene como uno de sus pilares principales la sostenibilidad. Y no solamente tenemos presentes la palabra sostenibilidad como término, sino que también tenemos el eslogan de verde e inclusivo, que es bastante importante para nosotros, y encima lo intentamos pues aplicar sobre todo a medidas como puede ser la consecución de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también pues de la lucha contra el cambio climático y demás temas que es lo que digo, necesitamos obviamente luchar contra este tipo de cosas. Entonces, dicho esto, no me voy a enrollar mucho más porque creo que tengo ya a May por aquí. Daros las gracias a todo el mundo por estar otra vez aquí en Innova Home Festival. Os lo agradecemos muchísimo que nos seguís dando apoyo. Si os gusta el tema que vamos a tratar hoy, por favor apoyadlo para saber si pues en algún momento podemos volver a hablar sobre sostenibilidad, o incluso volver a invitar a May a nuestro Innova Home Festival. Y bueno, también deciros sobre todo que este directo se va a quedar grabado en Instagram TV para aquellos que han llegado tarde, que lo pueden volver a sintonizar, o incluso aquellas personas que se tengan que marchar en algún momento, pues que sepan que va a estar resubido a Instagram TV, y luego lo subiremos también a YouTube. Así, si lo podéis o si queréis compartirlo, pues lo podéis hacer de una manera mucho más sencilla. Acabo de aceptar la invitación de Mike, que me envió por aquí la petición para aparecer, así que mira, justo lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, Mai, por estar aquí, por hacer este hueco en la agenda para estar con nosotros en este Innova Home Festival. Y bueno, la mitad de la pantalla es tuya, así que encantado. Gracias, antes de nada, por invitarme, y gracias a los que nos están siguiendo hoy y a los que lo vean en diferido. Pues sí, la verdad es que sí, hay muchísima gente, sobre todo, que nos sigue luego en las redes sociales, que va a ver este vídeo, porque como tenemos un público tan diverso, tenemos personas tanto de España o de Latinoamérica, pues depende un poco en función del horario, hay personas que están trabajando, personas que se están levantando, así que, bueno, a todas las personas que nos veáis, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, May, lo primero que me gustaría pues un poco comentar es que nos hablaras sobre ti un poco, presentarte y sobre todo pues contarnos tu experiencia, ¿no? con la sostenibilidad. Bueno, esto de hablar sobre uno mismo es un poco feo, ¿eh? A mí al menos no, no es algo que me guste mucho, pero bueno, sí es verdad que pues tengo muchos años de experiencia, muchos, ya casi 20 años de experiencia, tanto en sostenibilidad como en logística y transporte, ¿no? Y al final logística y transporte muy asociado con temas de movilidad, desde pues en una empresa de transporte nacional, luego como representante a nivel internacional, luego en colaboración también con la Comisión Europea, luego como emprendedora con la plataforma que tú comentabas de movilidad compartida, y ahora como directora de la plataforma de empresas por la movilidad sostenible.
que es una organización que aglutina a las organizaciones que están impulsando cambios en el tema de la movilidad sostenible, y sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social, no solo ambiental, porque como tú bien has indicado, los objetivos de desarrollo sostenible no son solo ambientales y tenemos que tener esa visión 360 cada vez que hacemos las cosas. Y bueno, pues convencida de que la movilidad es un reto que además es global, que doy clases también en distintas escuelas de negocio sobre logística sostenible y sobre RSC, y clases, por ejemplo, en OBS, donde muchos de los alumnos son de otros países, igual que en la EAE Business School. Y la verdad es que son retos globales, ¿no?, a los que todos nos estamos enfrentando hoy en día y que, pues eso, tenemos que buscar soluciones y avanzar juntos. Joder, la verdad es que el currículum es asombroso. Yo creo que a lo mejor nos hemos quedado incluso cortos llamándote experta en movilidad sostenible, porque la verdad es que has tocado tantos ámbitos y sobre todo los años de experiencia pues van a avalar mucho, sobre todo el discurso del que vamos a tratar en este Innova Home. Lo primero que me gustaría pues un poco comentar contigo, y es hilando un poco con el cargo ese que te hemos dicho antes de directora de desarrollo, ¿no?, de las empresas por la movilidad sostenible. Me gustaría un poco que nos contaras pues en qué consiste este proyecto, del que pues sobre todo eso eres directora, y aparte de que hemos oído hablar fenomenal de él y que pues, muchas empresas están apuntando un poco a esta moda de la sostenibilidad, que de moda no tiene nada. Es de algo moda que no tiene nada. necesitamos. Efectivamente, es una cosa que puede sonar ahora moda, pero no es para nada Sí. moda, es una cosa que es necesaria, y yo creo que ya por lo menos estamos pues consiguiendo que se nos oiga. Sí, sí es verdad que, bueno, ya os digo yo, es que no lo aparento, pero llevo muchos años en el tema de la sostenibilidad, y es cierto que a los que llevamos mucho tiempo, ahora estamos como viviendo un momento dulce, ¿no?, donde hablas de CO2 y la gente te entiende, hablas de huella de carbono y la gente te entiende. Ahora ODS, parece que todo el mundo, al menos, cuanto menos empiezan a saber que existen, ¿no? Entonces, bueno, son momentos dulces, pero bueno, yo creo que todavía falta por hacer, que falta que dejemos mucho discurso, y fíjate que hoy estamos aquí precisamente para hablar, ¿no?, pero dejemos mucho discurso y empecemos a hacer. Y precisamente por eso es por lo que nace la plataforma. La plataforma se presentó oficialmente en octubre del 2019. Dudo a veces de las fechas porque como este año pasado ha sido como muy relativo. Sí, este año pasa tan rápido que no sabemos si ha pasado un año o qué ha pasado. Ahí, me faltan días, ¿no? Pues se presentó oficialmente con 25 organizaciones. Considerando que estamos pues viviendo la situación que estamos viviendo, pues ya somos más de 45 las organizaciones que están dentro de la plataforma, organizaciones además de todo tipo y referentes cada una de ellas en su sector. Organizaciones que hablo de organizaciones porque tenemos desde grandes empresas, y podéis entrar en nuestra página web, que es movilidad-sostenible.com.es, y me sentiría mal hablando de unas sí y de otras no, pero tenemos desde grandes empresas hasta startups que son pioneras y diferenciables en lo que a movilidad sostenible se refiere hoy en día en el mercado. Y luego tenemos pues desde fundaciones hasta ONGs, hasta asociaciones. El objetivo común para entrar en la plataforma es el buscar, el impulsar cambios y el estar abierto a esa colaboración, que además es bidireccional. Nosotros compartimos información, creamos proyectos, la verdad es que no hemos parado, no hemos parado. De hecho, hoy espero que me dejes hablar del último proyecto que hemos creado, en el que estamos poniendo mucha ilusión también porque creemos que puede generar cambios. Somos también los coordinadores de los Premios Nacionales de Movilidad, que lanzamos oficialmente en marzo, creo que fue, perdonar, en marzo creo que fue, y que entregamos en mayo con 140 candidaturas que recibimos, o sea, unos premios que lanzamos en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana, con la Fundación CONAMA, que organiza el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y con la Real Academia de Ingeniería, y en el que nos apoyaron muchísimos medios de comunicación. Pues 140 candidaturas, unos premiados de los que nos sentimos también orgullosos de cada uno de ellos, un jurado de excepción que hemos podido reunir y que también está en nuestra página web, porque nos sentimos súper orgullosos de quienes forman ese jurado por la calidad y la profesionalidad de cada uno de ellos. Y bueno, la verdad es que es eso. Estamos que no paramos, vamos un poco, pues eso, movilidad, pues tendremos que movernos, ¿no? Eso sí, de forma sostenible siempre. Efectivamente. Y bueno, estamos hablando de movilidad sostenible, pero
¿Qué es en realidad la movilidad sostenible? ¿Cómo podemos definirlo para aquellas personas a lo mejor que a lo mejor no entienden muy bien el término? Pues muy bien, porque una vez más la movilidad, bueno, un hito es que por ahora, o sea, por primera vez tenemos un ministerio que pone la palabra movilidad dentro de su nombre, ¿no? O sea, eso ya quiere decir algo. Pero sí es verdad que la movilidad está como muy difuminada, pero que está en todo, porque al final las personas se mueven, las mercancías se mueven, luego todo depende de una movilidad. Muchas veces pensamos en la movilidad de pasajeros, otras veces en la movilidad de mercancías, otras veces en la infraestructura, otras veces en la tecnología que la acompaña. Para nosotros la movilidad es, sobre todo esa movilidad sostenible, es la que da soluciones, pero que tienen que cumplir no solo criterios ambientales, sino también sociales y económicos. Y eso es clave, porque cuando hablamos de movilidad sostenible muchas veces se nos olvidan alguna de las patas y tendemos a ir siempre a la ambiental, ¿no? Y tenemos que garantizar que esa movilidad, aparte de tener el mínimo impacto ambiental, y ahí que tenga pues, el mínimo impacto en lo que a huella de carbono se refiere, que es ese CO2 que ya todo el mundo conoce, es de los gases de efecto invernadero, pero también hay otro impacto muy importante que es en la calidad del aire. Entonces, ese impacto ambiental, luego ese impacto económico, o sea, que hay muchos modelos de movilidad que no siempre están reportando allí donde operan y es importante cuando se habla de sostenibilidad también tener en clave ese punto. Y luego social, ¿no? Porque la movilidad es un derecho y así se tiene ya que estar y se está tratando ya como tal, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que sea accesible, que sea también asequible, que sea también segura. Todo esto son componentes que tenemos que considerar a la hora de definir que realmente una iniciativa es una iniciativa que va acorde a ese impulso con la movilidad sostenible. Claro, es justo lo que acabas de explicar, es súper importante y por eso, ¿no? Imagino que nace esta plataforma, ¿no? La de Empresas por la Movilidad Sostenible, que lo que quería preguntarte un poco es cómo nace esta idea, ¿no? ¿En qué momento os surge la idea de necesitamos hacer un cambio, ¿no? Necesitamos que nos oigan? ¿En qué momento nace esta idea? Y obviamente, ¿en qué momento veis la idea cumplida? Porque esto en realidad es ya un hecho, esto existe, está fenomenal, la plataforma hombre, os invito a todo el mundo a acceder a ella porque es impresionante las miles de iniciativas que tiene. Pero claro, todo empieza de una idea. ¿Y esta idea cuándo surgió o cómo la tuvisteis? Bueno, el Summit, que es nuestro evento anual de referencia, el Summit se venía celebrando ya desde hacía tiempo, ¿no? Y yo, de hecho, participé en el Summit estando trabajando en una empresa privada, ¿no? Bueno, nos conocimos, vimos que había una oportunidad, que la movilidad cada vez empezaba a ser más clave. Yo venía de desarrollar muchos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, desde la Comisión Europea, incluso de invitarme a uno de los eventos más referentes que hay a nivel mundial en tema de logística sostenible. Solo, pues eso, 3 europeos fueron invitados a Baltimore y yo era uno de ellos. Era como, bueno, algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, de repente fue el decir, bueno, me ofrecieron la posibilidad de crear pues, un think tank que en su día se quería crear y, sin embargo, vimos la posibilidad de, no, vamos a hacer algo más. O sea, todo esto que hasta ahora podemos estar haciendo aquí, ¿no? Y que tiene un impacto, si lo llevamos aquí podemos tener muchísimo más impacto. No es lo mismo estar en una organización que puede gestionar o trabajar o impulsar o ayudar, porque muchas veces ellas ya son más que líderes, lo decíamos, motivación tienen de sobra, muchas veces lo único que hacemos es ayudarles a ponerlo en valor. No es lo mismo con una que con 45, ¿no? Y no es lo mismo estos proyectos que pues a veces surgían de la cabeza el hacerlo en una organización que de repente empezar a co-crear con ellos para que se empiecen a crear proyectos entre ellos, ¿no? Y así surgió. El Summit este año creo que fue la 5ª o la 6ª edición, creo que la 5ª. Pero lo que es la plataforma se presentó eso en octubre del 2019. No, y aparte de lo que dices, que empieza siendo una idea, ahora mismo es un proyecto, es una plataforma y la verdad es que las iniciativas que tenéis son enormes. Y viendo un poco esto, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que la palabra sostenible a lo mejor la vemos ahora que está más en nuestro vocabulario, ¿no? Que está más de moda, pero aún así sigue teniendo obviamente ciertas barreras, ¿no? ¿Qué barreras ves ahora mismo en este sector, sobre todo, y cómo os gustaría pues afrontarlas, ¿no? Quitarlas, por así decirlo, estas barreras? Bueno, una es muchas veces el desconocimiento.
al final es lo que estamos hablando. Son muchos términos y a veces utilizamos términos que están de moda y, sin embargo, tenemos que ser conscientes de qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablemos de sostenibilidad tengamos esa visión 360. Yo doy clases de economía circular. Al principio se llamaba logística inversa perdón, de logística circular. Al principio se llamaba logística inversa. Yo ya en clase siempre hablo de logística circular porque no hay un producto que se ponga en el mercado y cada vez va a ser menos esa posibilidad sin que tengamos que estar gestionando un retorno por una devolución o un retorno por simplemente gestión de residuos, para enfocar esa economía circular. Y cuando les hablo de esa logística circular, les hablo de la economía esférica. En vez de economía circular, que es algo que es necesario y viene una corriente de modelo de negocio nuevo basado en esa economía circular y apoyado fundamentalmente por Europa, pero la realidad es que corremos el riesgo una vez más de equivocarnos y de centrar todo en el medio ambiente y perder de vista el enfoque 360. Y como organizaciones, como ciudadanos, como empleados, tenemos que empezar a ver que realmente los modelos económicos que necesitamos hoy en día son esféricos, que no solo podemos primar a organizaciones que hagan las cosas bien desde un punto de vista ambiental, sino que tenemos que garantizar el cómo gestionan hacia sus empleados, cómo gestionan hacia sus clientes, cómo gestionan hacia sus proveedores, cómo hacia sus accionistas, que ahí suele ser donde mejor se portan, sí. Pero lo importante es portarse bien hacia todos los lados. Y cuando una organización hace eso, entonces sí ya puede hablar de que tiene un modelo sostenible y que se comporta de forma sostenible. Pero cuando está haciendo lo que sus grupos de interés le demandan, que eso es la materialidad. Y hoy en día vemos pues que es bueno, porque siempre es un primer paso, ¿no? El posicionamiento de soy sostenible porque soy verde, y tenemos que ser conscientes de que la sostenibilidad es mucho más. Que si hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, no hay uno que es el de clima o otro el de consumo responsable, no, hay 17, ¿no? Entonces es importante que no perdamos el foco y que empecemos también nosotros como consumidores, y por eso también hay ese es uno de los mayores hándicaps, ¿no? Que nosotros como consumidores empecemos a diferenciar claramente lo que nos están diciendo, pero no solo con lo que nos están diciendo, sino con lo que realmente están haciendo. Entonces eso es interesante. Y que también como consumidores, aparte de volvernos exigentes, seamos nosotros exigentes con nosotros mismos. Que si le estamos pidiendo a una organización que sea sostenible, que realmente haga, además de decir, que es importante decirlo, pero hay que hacerlo, que nosotros seamos los primeros en hacer, que muchas veces exigimos más de lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Claro, muchas veces es muy fácil comprar pues cualquier objeto sostenible, ¿no? A lo mejor un cuaderno de hojas de pues, eso, que vienen de un sitio, vamos, ecológico o lo que sea, y al final buscas un e-commerce que te lo traiga el mismo día o incluso Eso el día es. siguiente. Esto Eso. al final pues es lo que comentas, y me parece muy bien que las personas tengan ahora mismo la idea de sostenibilidad, pero por otro lado, estamos rompiendo todas las barreras, creo lo mismo. Es decir, no podemos coger algo que sea sostenible o ecológico, algo que estamos haciendo bien, para que luego de repente el transportista nos venga el mismo día a nuestra casa y eso contaminando, pues obviamente lo que contamina. Que yo creo que es un poco lo que te quería comentar también. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en estos próximos años? Porque al final yo creo que estamos empezando a hacer esto porque estamos viendo que la repercusión son muy grandes las que estamos teniendo ya, pues con el cambio climático, está viendo el fin de algunos recursos. Entonces, ¿cómo ves esta evolución, ¿no? de esta movilidad sostenible, de estos objetivos en estos próximos años? Pues mira, déjame que te enlace con uno de los comentarios que acabas de hacer, porque sí es verdad que en lo que a movilidad se refiere hay dos cosas que tenemos o dos grandes bloques, ¿no? Uno es la movilidad de personas, y ahí es un poco lo que tú comentabas. Tenemos una oportunidad, nos guste o no, eso es así, y es la oportunidad de repensar la movilidad laboral. Y eso es así. Esta situación que hemos vivido, pues no debemos de olvidar que partíamos de 40 millones de desplazamientos diarios que se realizaban en España para ir a trabajar. 40 millones de desplazamientos diarios.
De esos Sí, 40, de pronto, pero es que es una barbaridad. tendríamos que reflexionar, ¿no? O sea, 40 millones de desplazamientos diarios. De esos 40 millones, además, el 60% se realizaba en vehículo privado y el 60% con un único ocupante. Luego tenemos una oportunidad de replantearnos esa movilidad al trabajo, de que la legislación nos ayude a que las organizaciones realmente adoptemos ese teletrabajo. Que ya que lo hemos probado, aunque lo que hemos probado no es teletrabajo como tal, y esto también lo hay que decir, porque eso Sí, ha sido tal shock que a veces la gente se ha puesto a la defensiva, pero ojo, un teletrabajo racional como se realiza en otros países se puede hacer y no solo ahorra coste a las organizaciones, sino que a los empleados les ayuda a conciliar, les ayuda también a ahorrar costes y demás. Y eso es una oportunidad que tenemos. Otra oportunidad es que, y lamentablemente con todo lo que hemos vivido, el transporte público se ha resentido muchísimo, y ya no solo el transporte público, el transporte compartido en general. Y sí es cierto que es otra de las soluciones que tenemos sobre la mesa y que vamos a tener que cuidar un poquito más si queremos que cuando la situación se normalice no volvamos a ver coches, otra vez esos coches particulares con un sí, único atascos, ocupante, sí. atascos. Y ahí, y digo otra cifra que yo suelo decir que parece que nos cuesta asimilar, pero son 400.000 muertes prematuras al año en Europa. Ahora que tenemos lamentablemente las cifras ahí muy, muy recientes, 400.000 muertes prematuras al año por calidad del aire. Ya no vamos a hablar de cambio climático, de negacionismo, no. Esa capa marrón que vemos sobre muchas ciudades, esa capa marrón existe y eso está haciendo que 400.000 personas mueran de forma prematura. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, lo que está en nuestras manos, porque somos nosotros los que nos movemos, para que ese movimiento tenga el mínimo impacto posible. Y en paralelo, que no somos conscientes, que la movilidad que generamos también sea la mínima posible. Y ahí es lo que tú comentas. Una de las mayores tendencias es el e-commerce. El e-commerce está generando un impacto en las ciudades. Ya no vamos a hablar de que la mayoría de los productos que se adquieren vienen de terceros países, de que volvemos a perder de vista el concepto de sostenibilidad, porque vienen de terceros países que no siempre cumplen ni con criterios ambientales, pero ya no solo eso, sino con criterios sociales, como derechos laborales, etc. Cosas que preferimos cerrar los ojos y no pensar ni en los ríos de colores que hay en China, ni en las niñas con la cara quemada por ácidos, ¿no? En el caso de la ropa. Entonces, bueno, son pequeños pensamientos que tenemos que tener todos como consumidores. Pero luego, lo que tú comentabas, esto de quiero un cuaderno y que sea en papel reciclado, eso sí, que me lo traigan en una hora, eso está haciendo que las ciudades, y lo hemos visto también durante la pandemia, se llenen de flota, muchas veces más contaminante, que evidentemente esa superurgencia no permite la optimización de una ruta ni de un vehículo como lo haría una entrega no urgente, que sí permite consolidar mucha más mercancía y optimizar esa ruta, tanto para una entrega como para unas posibles recogidas de mercancía. Y eso lo tenemos que saber y ser conscientes, y no todo el mundo es consciente de eso, lamentablemente. Empezar a pensar en estos hábitos de consumo que nos están imponiendo y que no beneficia a nadie, insisto, como la superurgencia o como el lo compro y lo devuelvo porque me sale gratis. Sí. Y me compro 3 cosas de 3 colores, 3 marcas, 3 tamaños y lo devuelvo porque me sale gratis, eso no sale gratis. No sale gratis ni a la cadena de valor, ni le sale gratis al niño o a tu vecino, ni a ti mismo, porque tiene un impacto en la calidad del aire, esa flota que tiene que volver a tu casa a recoger una mercancía, ese embalaje que consume unos recursos, porque donde tú antes estabas, o nosotros entregábamos una caja con 60 camisetas en una tienda, ahora son 60 camisetas que van a 60 domicilios particulares en cajas individuales, muchas de ellas cajas diseñadas con un tema de marketing y con un tema de seguridad, con un sobreembalaje. Bueno, pues 1,5 planetas que estamos consumiendo al año y seguimos. Claro. Entonces, repensar la superurgencia, repensar las devoluciones, repensar el que me lo lleven a casa. Pero ¿qué necesidad tengo de que me lo lleven a casa cuando me lo pueden dejar en la tienda del barrio
y dejar mi mercancía y la del resto. Que volvemos a esa entrega de 60 camisetas a un único punto. Todas estas cosas, si no estás en el proceso de lo que es la logística y la distribución, entiendo que es difícil ser consciente de ello, ¿no? Pero es importante que empecemos a ser conscientes de qué es lo que hay detrás de un clic. Y más siendo conscientes de que ya no es solo un tema ambiental, sino un tema también económico. Porque no todos los que están detrás de ese clic están contribuyendo localmente, como esa empresa de barrio, o ese comercio de barrio o ese comercio online, pero nacional y que contribuye de forma distinta. Claro, justo. Y mira, hilando un poco con esto, hay una persona justo que nos acaba de decir, por ejemplo, que en algún momento, por lo menos habrá leído, imagino, que Amazon va a empezar a instaurar vehículos eléctricos. Y obviamente sí, es un cambio muy grande, pero aún así no deja de venir la mercancía de otros sitios, no deja de haber un montón de movimiento. Sí. Es complicado, es decir, al final no solamente con meter un vehículo eléctrico a lo mejor es la solución, porque ahora mismo los vehículos eléctricos sí pueden tener una autonomía para una ciudad que puede ser bastante interesante, pero yo creo que tampoco ahora mismo es una solución. Más que una solución es no intentar dañar tanto, pero aún no es una solución como tal. Necesitamos un poco a lo mejor algo más Muy bien, Ernesto. de profundidad. Más que nada porque esos vehículos también generan un impacto en el tráfico. Tenemos que pensar que cuando entra un vehículo grande y se sustituye por 3 más pequeños que son los eléctricos, estamos metiendo 3 vehículos para hacer la misma operación, ¿vale? Entonces, quizás, y tendré que ver esos vehículos, porque no sé si os acordáis que en el 2013 todos en el telediario vimos cómo repartían con drones, ¿no? Eso fue en el 2013, hace ya unos cuantos años. Entonces, ese marketing, cuanto menos es un poco dañino y más que nada, o cuestionable. Y más que nada cuando son precisamente los que han generado la superurgencia. Yo me sentiría mucho más cómoda si eliminasen esa superurgencia, si contribuyesen económicamente pagando impuestos que no pagan ni un 1% de impuestos a nivel nacional y si además, pues eso, ¿no? Con esas denuncias que tienen por la Comisión Europea por utilizar los datos de los clientes en contra de sus propios clientes, esto es sostenibilidad. Entonces, bueno, yo lo de los vehículos eléctricos, insisto, sí es cierto que lo que están haciendo es repartir con vehículos particulares, lo cual va en contra de, creo que es poco ético, cuanto menos, el que mi vecino con su hijo pueda ir con su coche a repartir y eso se llama Amazon Flex, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estábamos comentando antes. No tenemos que quedarnos solo con el mensaje ecológico, tenemos que quedarnos con el mensaje de la sostenibilidad. Y si apoyando un comercio estamos contribuyendo a que se genere empleo que no es de calidad, con sanciones demostrables o que se saque todo el dinero fuera y que nunca más retorne, ¿no? Que luego es lo que alimenta los presupuestos para esa sanidad, esa educación y demás. Creo que eso es mucho más importante que el que anuncien la compra de algo, ¿no? Habrá que verlo y aún así creo que son otras medidas mucho más importantes las que se pueden llevar o las que ellos pueden llevar que realmente contribuirían mucho más desde un punto de vista de la sostenibilidad. Justo. Y además yo creo que también un poco, atando un poco de cabos y viendo un poco todo esto de las entregas, tenéis justo una iniciativa que es de entregas sostenibles, que yo creo que es bastante interesante porque pues justo acabamos de coger cómo entregan ciertas personas, cómo se entrega, cómo los coches se transportan. ¿En qué consiste esta iniciativa de entregas sostenibles? Pues esta iniciativa comenzó porque, bueno, nosotros llevábamos mucho tiempo, porque, ojo, el e-commerce es necesario, ha venido para quedarse. En situaciones como las que hemos vivido es lo que ha salvado a muchos comercios y tenemos que ayudarles a que cada vez se digitalicen más y eso es una realidad. Ahora bien, lo que tenemos que garantizar es que ese e-commerce sea sostenible, pero por el bien de todos. O sea, hay una frase que es compra barato y cobrarás barato. Por el bien de todos, tenemos que garantizar que ese e-commerce sea sostenible, no solo desde un punto de vista ambiental, sino también económico y social. Colaboramos con Slow Fashioners, que es la organización de moda sostenible referente a nivel nacional, que tiene una comunidad de más de 200 emprendedores, empresarios, empresas de moda sostenible. Y trabajando con ellos, porque les asesoramos en el tema de logística sostenible, vimos que efectivamente todo esto que estamos hablando hoy pues no eran conscientes, ¿no? Y sin embargo es un sector y una comunidad que ya se estaba posicionando en el mercado con un producto sostenible.
Y veíamos que, bueno, pues que no es solo el tener el producto, sino el, oye, ¿y cómo lo pones en el mercado? Entonces, junto con Slow Fashion Next, junto con Mondial Relay y NACES, que son dos de esas organizaciones que sí están haciendo las cosas bien, y junto con Chita, que es otra empresa de ciclologística que también es referente y que no son riders, sino que son empresa de ciclologística y que además su CEO es el presidente de la Asociación de Ciclologística, de esas entre 60 y 70 empresas de ciclologística nacionales que aportan valor a nivel local, que generan empleo de calidad, pues vimos, y que además son cero emisiones, vimos la posibilidad de lanzar esta iniciativa, pero que se va a abrir a todos los sectores. Y lo que buscamos es ayudar a ese e-commerce a sensibilizar a su cliente de cuáles son, darle alternativas, primero, darle alternativas más sostenibles y luego sensibilizar a su cliente, porque entendemos que hoy en día muchos de estos e-commerce están compitiendo con otros que es difícil decirles, oye, no te lo llevo a casa, pero sí dale la alternativa de, oye, ojo, ya me estás comprando a mí porque tengo un producto sostenible. Y si te digo que si te lo entrego en una tienda y te doy en tiendas que están a 5 minutos de tu casa, 10 minutos de tu casa, ahorramos un 20% de las emisiones de última milla. Y eso es así. Seguro que ese consumidor, y de hecho la OCU ya lo dice, ¿no?, que el 73% de los consumidores ya están aplicando criterios de sostenibilidad en su decisión de compra, seguro que ese consumidor que ya está yendo a esa empresa, a ese e-commerce de moda sostenible dirá, pues sí, es que va en línea con lo que yo quiero. Pero lamentablemente eso hoy no lo tenemos. Hoy ya entras en una web y difícilmente no te dan el mensaje de, oye, ¿qué implica una devolución? Oye, ¿qué implica que te lo lleve a casa? Oye, ¿qué implica que no estés en casa? Entonces, bueno, nace entregasostenible.org. Invito además a todos los que nos están escuchando a que si tienen un e-commerce o conocen a alguien que tenga un e-commerce y se quiere diferenciar y quiere aportar valor allí donde opera, pues que entre en la página web, que mire la forma de unirse. Tenemos un sello que va a empezar a identificar a esas organizaciones que realmente lo están haciendo bien. Sabemos que buscamos un compromiso de sensibilizar al consumidor, de mejora continua de ese e-commerce para que traslade su compromiso también hacia su cadena de valor y que lo que buscamos es empezar a diferenciar a las organizaciones que lo están haciendo bien. Pues sí, esto es súper importante. Yo creo que al final el efecto diferenciador, ¿no? Si una persona está buscando algo sostenible, como hemos dicho anteriormente, que menos que no, obviamente, la persona lo puede querer en el momento que lo compra, porque ahora mismo nos están bombardeando con ese tipo de información, con ese tipo de necesidad, que no la necesitamos. Pero a lo mejor el explicarle, oye, si hacemos esto de esta manera, va a ser más sostenible. Es decir, es un plus para ti y encima te estamos ofreciendo un producto, pues eso, también sostenible, ecológico. Entonces, al final, esto yo creo que es lo que va a diferenciar y, sobre todo, lo que yo considero como un método de incentivo, ¿no? Porque al final yo creo que para incentivar ese tipo de cosas, yo creo que es esto lo que tenemos que tratar, ¿no? No sé si a lo mejor nos puedes comentar algún tipo de incentivo más que podemos tener con este tipo de proyectos para hacerles más notorios. A lo mejor puedes explicarles lo que acabas de comentar, pero a lo mejor hay otro tipo de incentivo, otro tipo de información que se le puede dar a las personas para, oye, concienciarnos un poco de lo que estamos haciendo. Nosotros a día de hoy, con los e-commerce que se adhieren al movimiento, lo que hacemos es, bueno, primero ver si realmente es un e-commerce comprometido. Segundo, les vamos dando tips de manera que ellos puedan darle información a ese consumidor de, oye, qué implica una entrega, el tema del embalaje, porque también tiene un impacto, el tema del hábito de consumo, el tema de qué tipo de proveedor eliges y cómo lo eliges. O sea, son pequeños tips para que él lo comparta tanto hacia sus clientes como hacia sus proveedores. Lo que hacemos también es darle material para que se le identifique de forma fácil. Sepamos que no solo es un producto sostenible, sino que también garantiza una entrega de forma sostenible. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es, hemos creado un directorio donde iremos recogiendo a todos esos e-commerce para ponerlos en valor. Al final queremos visibilizarles. Y hemos creado una cuenta en Instagram, somos muy recientes porque bueno, la iniciativa la presentamos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que fue hace una semana o dos, ya, madre mía, estoy con el tiempo, Congreso Nacional de Medio Ambiente,
Y lo presentamos también, es una iniciativa que está recogida dentro de la European Green Week, que coincidió en fechas, ¿no? Entonces, bueno, fue el 3 de junio. Somos novatos totalmente en lo que a Instagram se refiere, pero sí es cierto que lo que estamos haciendo es ya empezar a visibilizar ahí a organizaciones. Y ese es nuestro objetivo, que sobre todo ese pequeño comercio, pero también gran comercio que esté haciendo las cosas bien, empezar a posicionarles y empezar a diferenciar blanco sobre negro y garantizar, primero, ese compromiso para que los clientes puedan tener opciones que a día de hoy no tienen. Segundo, para que no se confunda, para que no nos pase esto de, bueno, pero tienen flota eléctrica, bueno, habrá que verla. Vamos a mirar a ver si la tienen de verdad. Entonces, son unos pequeños criterios los que también tienen que cumplir y luego un seguimiento que les hacemos para garantizar que efectivamente el compromiso que adquieren lo siguen y luego visibilizar que efectivamente que son organizaciones comprometidas. Y ahí estamos incluyendo tanto lo que son e-commerce como a lo que son soluciones. Y, por ejemplo, pues NACEX, que es una de las organizaciones que impulsa, o sea, nos acompañó desde el minuto 1 en el nacimiento, pues sabemos que sí tiene esa flota ecológica, sabemos que sí está garantizando también esa consolidación de mercancía a través de puntos de venta, de los NACEX Shop. Sabemos que, bueno, que están haciendo una serie de cosas y que cuidan embalajes, que, igual que Mundial Relé, bueno, pues ya tienen el sello, ya son parte del movimiento y ya les empezamos a diferenciar. Pero el sello es totalmente gratuito, simplemente lo que tienen que hacer es comprometerse con todos una serie de puntos que tenemos en un manifiesto, comprometerse con esa mejora continua, comprometerse con la divulgación, porque tienen que ser, insisto, no solo contárselo al cliente, sino darle las opciones y al proveedor igual, con esa comunicación y con esa identificación para que realmente se vea que es una solución también de entrega sostenible, tanto e-commerce como solución. Pues yo creo que esto es súper importante. Además, justo en el momento en el que estábamos hablando, ha aparecido la cuenta diciéndonos pues eso, que todo el mundo puede seguirnos y os invito a todos a seguir @sello entrega sostenible porque también nos va a dar esos tips, ¿no? Que justo estábamos buscando y que necesitamos, ¿no? Esa información que muchas veces nos falta para saber si de verdad lo que hacemos es sostenible o no, porque es justo el ejemplo, es que el ejemplo es muy claro, el de quiero comprar algo ecológico, algo sostenible y de repente me lo entregan en un día. Pues, oye, te explicamos por qué esto no es tan sostenible como tú te crees que eres. Entonces, yo creo que este tipo de información es súper importante, así que os invito a seguir al sello Entrega Sostenible porque creo que nos va a dar esa información, ¿no? Esos tips que yo creo que son fundamentales para esta entrega sostenible, que es lo que estamos buscando. Y uno de los últimos puntos que me gustaría hablar, más que nada porque lo he comentado también en la introducción, es sobre BeWeGo, que es una aplicación en la que eres cofundadora. Es verdad que en la pandemia hemos tenido, pues claro, muchas cosas buenas de movilidad sostenible, los e-commerce y demás, pero claro, obviamente esta aplicación pues aún necesita a lo mejor pues que vuelva todo un poco a la normalidad para volverse a instaurar. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste BeWeGo y obviamente cómo, bueno, en qué momento podremos verle? Porque en realidad es un proyecto que me parece súper interesante, sobre todo en una ciudad grande como, bueno, grande. Para mí Madrid es grande, pero solamente hay ciudades en las que nos están viendo que es mucho más grande y que seguramente ese tipo de aplicaciones van a venir fenomenal para el trabajo, sobre todo. Pues BeWeGo nació como un proyecto personal. Estando precisamente en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, estaba moderando una mesa sobre movilidad sostenible y tenía otras 2 organizaciones vecinas de las instalaciones en las que yo estaba, ¿no? Entonces, bueno, decidimos oye, somos 3 empresas comprometidas, estamos haciendo muchas cosas en movilidad sostenible, ¿por qué no juntamos a tus empleados, mis empleados y hacemos aquí, pues, no solo movilidad sostenible, sino generamos ahí una red social, ¿no? Y así empezó la idea. Yo estaba en Seur de aquella, Santiago Losala, que estaba en Urbaser, y bueno, Víctor de Remica, 3 organizaciones, ya os digo, muy referentes en temas de movilidad sostenible. Y Santiago Losala, que también era presidente de la Asociación de Vehículo Eléctrico de AEDIVE, falleció y se quedó la cosa así, ¿no? Y en la cena conmemorativa, pues junto con más gente, estaba allí Carmen,
García, que es la presidenta de la Fundación Women's Week, que por cierto os invito en su nombre a la Semana Internacional de la Mujer, que es precisamente esta semana. Y bueno, hablando dijimos, creo en este proyecto. Carmen es una mujer que además apoya todo un movimiento emprendedor y sobre todo femenino. El sector de todo lo que es tecnología, la mujer cada vez está empezando a tener más presencia, pero todavía hay mucho recorrido de mejora. Y dijimos, venga, pues nos lanzamos. Y así comenzamos, recibimos bastantes premios, fuimos la primera empresa de movilidad compartida para ir a trabajar nacional y creada por mujeres, o sea que me siento tremendamente orgullosa de ello. No solo facilitábamos la movilidad entre distintas organizaciones vecinas, el único punto que tenían que tener en común era que viviesen cerca y trabajasen cerca sus empleados o proveedores, facilitábamos huella de carbono y demás. Y vino la pandemia y dijimos, bueno, vamos a repensar el modelo, vamos a repensarlo porque quizás sea interesante, sobre todo, fortalecernos en algo que pues es lo que hemos visto también, ¿no? Que la parte tecnológica, sí es verdad que yo sé mucho de movilidad, Carmen es una gran empresaria y sabe mucho de gestión de empresas y de gestión de organizaciones, pero sí es verdad que siendo una empresa tecnológica nos faltaba ese socio tecnológico. Y ahí hemos aprovechado la pandemia para redefinir un poco hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, incluso con quién queremos ir. Claro, me parece una iniciativa súper importante, sobre todo por eso, porque al final estás evitando esos coches de una persona, que es Sí. agobiante verlos. Es más, es que todos, es lo que decías, la cifra un 60%, ¿no? De personas que se iban al trabajo en un coche, en una persona. Coches de 4, 5, 7 plazas, da igual. Por una persona solamente ocupada, podremos a lo mejor buscar alguna forma en la que, pues eso, a lo mejor juntar a 2, 3 personas, 4. Al final son pues 3, 4 coches que no contaminan más. Entonces, evitamos atascos, reducimos la huella de carbono, ganamos todos. Eso al final es una cosa que, hombre, menos mal que por fin a alguien se le ha podido ocurrir una idea tan buena como esta y a ver si conseguimos aplicarla. Más que nada, ya no es la aplicación de lo que es la herramienta, sino que también mentalizar a las personas, ¿no? Que hay muchos autobuses, hay muchos trenes, hay muchas empresas también ponen a disposición lanzaderas que muchas veces van medio vacías porque la mayoría de los empleados prefieren ir a lo mejor en su coche privado y tragas el mismo atasco. Pues un poco mentalizar, ¿no? a todas estas personas de esto, sobre todo, que es lo más importante. Una vez un amigo me dijo una frase que la verdad es que la replico mucho, que es: las cosas se hacen por amor o por temor. Entonces, por amor hay muchas organizaciones, muchas empresas que ya están, y personas que ya están impulsando cambios, ¿no? Y luego va a venir el por temor, y es que no debemos de olvidar que se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y que eso obliga a que más de 148 municipios, que lo que va a aplicar al 50% de la población española, empieza a establecer zonas de bajas emisiones, y eso, nos guste o no, va a limitar bastante la movilidad. Entonces, probablemente nuestra movilidad personal, ese uso del coche privado, sea el que mayor impacto tenga, ¿no?, sobre esas restricciones. Entonces, solo que seamos conscientes que a lo mejor muchos ya hemos empezado a hacer cosas solo por compromiso personal y por ser conscientes de que tenemos que minimizar nuestro impacto allá donde podamos, pero otros lo van a tener que hacer por temor a la multa, Claro. por temor a la sanción, por temor a... Pero al final, o por amor o por temor, todos acabaremos implicados. Efectivamente, yo creo que al final es lo básico, ¿no? Cada uno aprende a su manera. Muchas veces, pues uno aprende de manera lógica, ¿no? Como podríamos decir nosotros ahora mismo, y otros aprenden más, pues, con eso, con temor, con miedo, con una multa, pero bueno, al final lo importante es que esto se cumpla, que yo creo que es lo fundamental, y si tiene que ser, pues, con temor, pues esperemos que si se cumple, pues bueno, oye, al final esto es un, Ganaremos esto es un bien todos. común. Claro, Eso es. efectivamente, eso. Estamos luchando por un bien común, así que creo que es lo más importante. Y ahora mismo, para poner una guinda a este Innova Home Festival, siempre me gustaba con una pequeña reflexión. En este caso, pues realmente la reflexión está claro vamos a hablar de sostenibilidad. Sobre todo, pues vamos a hablar a lo mejor de sostenibilidad en función de por qué es tan importante ahora mismo ser sostenible y sobre todo si la rentabilidad a largo plazo, sobre todo algunas empresas que son las que ahora mismo están más atacadas, ¿no?, por ese temor a lo que le puede caer de multa,
si es rentable ser sostenible ahora mismo. ¿Y por qué? Obviamente, y a largo plazo. Sostenibilidad es que son 3 las patas, no solo ambiental, también social y económico. Si algo no es sostenible, económicamente hablando, muchas veces estaremos hablando de acciones puntuales que mueran en el tiempo o acción social, que a veces todavía se confunde, pero cuando estamos hablando de que una organización tiene que ser sostenible, es porque tiene que ser sostenible desde su punto de vista ambiental, económico y social. Cuando una iniciativa es sostenible, es que es sostenible desde un punto de vista económico, ambiental y social. Luego, eso es algo que tenemos, y no nos tiene que dar vergüenza decirlo. Para que algo sea sostenible, tiene que ser también económicamente viable. Y eso es lo que va a hacer que perdure en el tiempo, ¿vale? Eso es lo que realmente va a hacer que esa acción tenga mucho más valor y mucho más impacto. Pero sí es cierto que no debemos de olvidar que cada vez más, pues y esto vosotros lo sabéis mejor que yo, los criterios de sostenibilidad en las inversiones van a ser claves y prioritarias, que cada vez más los consumidores van a empezar a ser más conscientes, y así lo tenemos que decir porque así es lo que queremos que sea, y van a empezar a primar a esas organizaciones que lo estén haciendo bien. Pero insisto, no solo bien desde un punto de vista ambiental, sino también económico y social. Y eso es lo que necesitamos que sea. Todos sabemos que las cosas tienen que cambiar. Creo que ya a nadie le cabe duda que datos de emisiones de CO2 no vamos a dar, de temperatura media no vamos a dar, de todo lo que estamos viendo que no hemos visto hasta ahora, de cambio climático, que no vamos a hablar, de nivel del mar, que no vamos a hablar, de cómo la población se está pues envejeciendo y eso va a requerir todavía más necesidades de movilidad, de todo lo que es el Earth versus Day, que se va acortando ese día en el que consumimos todos los recursos naturales del planeta, cómo cada vez necesitamos más recursos naturales, cosas que son realidades. Y al mismo tiempo, como por primera vez en la historia, el crecimiento, los indicadores económicos que marcan pues, que un país está creciendo, y esto ocurre a nivel mundial, van desacompasados de lo que es la calidad de vida. Entonces, sí es verdad que estamos consumiendo más, pero como consumimos sin considerar el resto de criterios, estamos consumiendo y apoyando modelos de negocio que empobrecen allí donde operan, ¿no? Entonces, el modelo tiene que cambiar. Y el consumidor tiene que ser consciente, el consumidor y el ciudadano tiene que ser consciente de que con su decisión, de todo tipo, que con su decisión cambia las cosas. Que muchas veces las organizaciones hacemos las cosas porque nos lo pide nuestro accionista, pero la realidad es que las organizaciones hacen las cosas porque sus clientes se lo demandan, directa o indirectamente. Entonces, seamos conscientes de nuestro poder en ese sentido y de cómo con nuestra decisión de compra o nuestra decisión de todo tipo de elección podemos cambiar las cosas y podemos mejorarlas, ¿vale? No intentemos empeorarlas, que también es lo que está ocurriendo. Y que esa decisión de compra tiene que empezar a poner en valor a las organizaciones que lo están haciendo bien desde un punto de vista de la sostenibilidad. Si queremos nosotros como sociedad, como organización, como país, como ciudad, ser sostenibles, ambiental, económica y social. Pues yo creo que con esas 3 patas, que es lo más importante, nos vamos a quedar sobre todo en esta reflexión, sobre todo ese mensaje. Yo creo que se ha quedado plasmado en este Innova Home Festival y espero que pues todas las personas que lo hayáis visto, que lo estéis viendo o que lo veáis en un futuro, pues aprendáis mucho de esta charla, sobre todo de May López, que es una verdadera profesional nuevamente de la movilidad sostenible y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que aprendamos de estos pequeños consejos que nos ha dado y que pues eso, hagamos de un mundo mejor ya no solamente para la gente del futuro, sino también para nosotros, porque ahora mismo tal y como vamos, espérate que nosotros podamos tener una vida, vamos a decir, cómoda o buena, porque las cosas están yendo bastante mal. Pero bueno, a ver si conseguimos con esto parar, dar una vuelta atrás y a mejorar un poco en tanto calidad de vida como pues, calidad respiratoria, movilidad y todo tipo de aspectos que hemos tratado aquí. Así que Estamos a bueno, tiempo y Maimu, nunca es tarde para empezar. O sea que tenemos que hacerlo. No efectivamente. tenemos otra alternativa. Vamos a pensar que estamos todavía a tiempo y hagamos todo lo posible para que así sea.
Pues sí, con esto nos quedamos, así que bueno, pues muchísimas gracias, Un May, por placer. estar aquí, por dejarnos un poco de tiempo y sobre todo estas palabras aquí en Innova Home Festival y que bueno, que en cualquier momento, si obviamente la gente nos pide más tema de sostenibilidad y demás, pues te invitaremos, si Un siempre, placer. siempre quieras aparecer, te intentaremos invitar porque la verdad es que nos has dejado bastante bien todo y de una manera bastante clara. Así que muchísimas gracias A por estar vosotros. aquí y nos vemos en la próxima. Un Un placer, saludo. de verdad. Hasta luego. Hasta luego.